al mensajero que trae buenas noticias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, derrama tu Espíritu Santo para que me inspiren estas palabras de las Sagradas Escrituras. Mueve en mi alma el deseo a renovar mi fe y profundizar en mi relación con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que pueda verdaderamente creer y vivir la buena nueva. Abre mi corazón para que pueda oír el Evangelio y dame confianza para proclamar la buena nueva a los demás. Derrama tu Espíritu para que me fortalezca y así pueda ser testigo del Evangelio en mi vida diaria, por medio de mis palabras y acciones. Que en los momentos de dudas recuerde, si no yo, entonces ¿quién proclamará el Evangelio? Si no es ahora, entonces ¿cuándo se proclamará el Evangelio? Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces ¿qué proclamaré? Dios nuestro Padre, te ruego que por medio del Espíritu Santo pueda oír el llamado a la nueva evangelización para profundizar en mi fe, crecer en la confianza para poder proclamar el Evangelio y ser testigo valiente de la gracia salvadora de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues buenas noches para todos. Bienvenidos para la que viene siendo la cuarta clase de este curso de evangelización y catequesis. Yo espero que en la medida de lo posible todos alcancen a escuchar claro y también en la grabación, porque no sé por qué razón estoy teniendo problemas con el sonido. Bueno, lo que traigo para esta clase, para hoy, es, bueno, primero me gustaría hacer como un resumen de lo que hemos hablado en el pasado, para ver qué tanto se nos ha ido quedando en la memoria, en el entendimiento, lo que hemos ido aprendiendo, lo que hemos ido revisando. ¿Quieren mencionar algo de lo que se habló en las primeras clases, las 3 primeras clases? Pueden abrir su micrófono y hablar. ¿Quién se acuerda? Bueno, a lo mejor no está funcionando también el micrófono de ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar de la misión. Hablamos de la misión de Dios, la misión que Dios tiene para la creación. ¿Recuerdan cuál es la misión que Dios tiene para la creación? Para esta creación que Dios hizo. Dios creó todo lo que vemos y lo último de las cosas que creó Dios fue el ser humano. ¿Qué recuerdan ustedes cuando hablamos de la misión de Dios? El orden, que Dios puso orden. Sí. Sí, habla. Y que quiere que todos nos salvemos. Sí, ¿verdad? Dios quiere que todos nos salvemos. Pues eso es la misión de Jesucristo, ¿no? Y nosotros entramos a formar parte de esa misión de Jesucristo por medio del bautizo, a trabajar por la salvación de todos los seres humanos. Voy a repetir otra vez porque es importante que comprendamos qué lugar ocupamos nosotros como seres humanos en los planes maravillosos de Dios. Recordemos desde el principio, ¿cómo estaba el mundo al principio? Al mero principio. Todo era caos. Caos y confusión.
Había mucho caos y confusión, tinieblas, oscuridad, estaba mal, estaba incompleto, no, pues no había nada, ¿no? Soledad, caos. Entonces Dios empieza creando. Un día crea una cosa, luego crea otra cosa, luego crea otra cosa, y Dios va creando. Dios, que es la perfección, todo lo va creando así hermoso, va dejando su sello de amor en cada una de las cosas que va creando en el proceso de la creación. Cuando ya la tierra, el universo está listo para recibir al ser humano, en el sexto día Dios crea al hombre y a la mujer los creó a su imagen y semejanza. Al séptimo día Dios descansó. Pero Dios le dio dominio al ser humano sobre toda la creación. Y el ser humano comenzó a trabajar en este mundo y comenzó a transformarlo con sus manos, con sus pensamientos, al trabajar en comunidad. Primero, pues era todo fácil, ¿no? Todo hermoso, todo bonito en el paraíso. No había, había armonía y no había peleas entre los hombres, entre Adán y Eva, se llevaban muy bien. Los animales no atacaban a los hombres, si por alguna razón se caían, se raspaban, se lastimaban, estaba en el árbol de la vida y podían comer de lo que, o sea, usar sus hojas, lo que había, y se sanaban y se aliviaban, y la muerte no era parte de lo que se vivía en ese momento en el paraíso terrenal. O sea, todo era hermoso, era armonía, era bello. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino la desobediencia. La serpiente vino y le dijo a Eva que comiera del fruto porque así sería como Dios. Sí. Y desobedecieron a Dios comiendo el fruto prohibido, y a partir de ahí la naturaleza pues cayó en desgracia, fue apartado del paraíso terrenal, y el hombre tuvo que empezar a ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero el hombre seguía siendo creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre seguía transformando el mundo, el hombre seguía dominando al mundo. Ahora, como ya estaba el pecado, entonces un pecado llevó a otro pecado, ¿verdad? Después sabemos que tuvieron hijos, Adán y Eva, y Caín mató a su hermano Abel, y el pecado se fue expandiendo por toda la creación. Y entonces el ser humano, en vez de usar a la creación, al resto de la naturaleza, bien, lo usaba ya guiado muchas veces por el pecado. Y empezaron a causar mal también en el mundo, en la naturaleza, en todo. Pero el hombre siguió, pese a que ya estaba dañado por el pecado, el hombre siguió creando, porque recuerden que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, desde el principio Dios les prometió que iba a llegar un Salvador, y ese Salvador iba a ser Jesús. Entonces el ser humano, mientras pasaba el tiempo y llegaba el tiempo, la plenitud de los tiempos, para que todo estuviera listo, para que Jesús se encarnara de la Virgen María, pues Dios como quiera no se olvidó de su creación. Dios siguió guiando a aquellos hombres que lo buscaban, porque aunque hubiera habido mucho pecado, siempre hubo alguien que estuvo obediente a Dios, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de Moisés, sabemos que hubo mucha maldad, pero en los tiempos de Noé se mantuvo fiel a Dios, y pues Dios lo escogió para salvarlo a él junto con otras 7 personas y volver a repoblar la tierra. Y así siguió. Entonces el ser humano siguió viviendo, transformando el mundo en el que vivimos. Les voy a dar algunos ejemplos. No sé si ustedes saben que Dios hizo ciertas plantas y ciertos árboles, ciertos animales, pero todo lo que vemos ahorita, muchas de las cosas que vemos ahorita son el resultado de la intervención humana.
Por ejemplo, unos ejemplos muy claros y muy fáciles de entender. Los perros y muchos otros animales fueron domesticados poco a poco, ¿no? Pero con los perros sabemos que los cruz eran los originales, pues no había perros al principio, eran lobos. Pero cuando comenzaron a domesticarlos, algunos lobos eran más amistosos y no dañaban a los hombres, no los atacaban, se quedaban ahí, los hombres los alimentaban y los iban domesticando poco a poco. Y entonces así surgieron los perros, que son lobos domesticados, ¿no? Y hay mucha variedad, y luego el ser humano todavía hasta estas fechas siguen, no vamos a decir creando, porque solo Dios es creador, pero cuando cruzan a perros de una raza con de otra raza, salen nuevas razas de perros. Igual con las plantas, el maíz, todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de que fue domesticado en México, el maíz. Pero hay otras plantas como la naranja, pues no recuerdo, la manzana también, que son como productos domesticados. O sea, el ser humano toma la creación de Dios, la manipula, al principio pues solamente escogiendo los mejores frutos o las mejores semillas para mejorar aquello, y ahora ya pues con la tecnología y tantas cosas que se han hecho con las computadoras y ya se pueden hacer hasta modificar el DNA de las plantas y de los animales, pues. Pero el hombre sigue manipulando, alterando, a veces para bien, a veces para mal, toda la creación, todo lo que está alrededor de nosotros. No creamos, porque solo Dios es creador, pero sí modificamos la creación que ya Dios hizo. Pero Dios sigue actuando a través de las circunstancias. Entonces, así como Dios creó muchas cosas en el mundo, y cuando el mundo estuvo listo para poder recibir al ser humano, Dios creó al hombre. Después, cuando la humanidad estuvo lista para recibir al que sería el Salvador, como dijo Eduardo al principio, ¿no? Que la misión es la salvación de los hombres. Entonces, cuando el mundo estuvo listo para recibir al que sería el Salvador, cuando la humanidad estuvo lista, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en la Virgen María y nació Jesús, el Cristo, el ungido, y que sabemos que es la segunda persona de la Trinidad que murió por nosotros, pero que resucitó al tercer día. Y él fue llamando discípulos, fue llamando a los apóstoles cuando él estaba vivo, y ahora nos ha llamado a nosotros también por medio de nuestro bautismo. Ya somos parte de Jesús, de Cristo, somos de su iglesia, somos parte del cuerpo místico de la iglesia. Y el deseo de Dios es que donde está la cabeza, que es Jesús, debe estar el cuerpo también, que es la iglesia, que somos nosotros. Y por ahí comenzamos. Entonces, yo quisiera que ustedes pensaran en esta grandiosidad de realidad, en esta gran realidad de que somos parte de un plan cósmico increíble que Dios tiene, porque de todos los seres que Dios creó, el ser humano fue el único que creó a su imagen y semejanza. Entonces, nosotros somos, por medio de nosotros, Dios quiere hacer muchas cosas en el mundo. Quiere que toda la creación vuelva a estar en la armonía original y plena como está Dios, porque Dios son tres personas, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, son tres personas que viven en armonía y en relación unos con otros, en comunión. Y entonces eso es lo que ese es el plan que Dios tiene para la humanidad, que también nosotros podamos vivir entre nosotros en armonía. Pero ese plan se ha llevado muchísimo tiempo, ¿no? Porque simplemente para esperar a que naciera Jesús, pues un montón de generaciones, creo que 14 de no sé cuándo, y luego otras 14 generaciones y otras 14 generaciones que los que han tomado los cursos de Biblia, yo creo que tienen más, perdón, más presentes esos números. Perdón, entonces, tener eso, que somos nosotros parte de ese plan,
parte de esa misión, la misión que Dios tiene para la creación, que todo esté en relación, que todo esté en armonía. Y nosotros entramos a formar parte de ese cuerpo místico de Cristo por medio del bautismo. A cada uno de nosotros Dios nos llamó y nos llama y nos da dones y carismas para que podamos cumplir esa misión que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. También les hablaba de las dos manos con las que Dios trabaja. ¿Recuerdan cuáles son esas dos manos? El Espíritu Santo y Jesús, así decía San Irineo. Después también hablábamos de que Jesús llama a sus discípulos a un estilo de vida con 7 características. Que los discípulos debemos de seguir a Jesús, o sea, vivir como el estilo de vida que Jesús nos marcó, adorar, ser adoradores, adorar a Dios con todo nuestro ser testigos, vivir, o sea, y dar testimonio de lo que es seguir a Cristo, servir a los hermanos, servir a Dios, servir al prójimo, perdonar, ser perdonadores, perdonar el mal que nos hacen, perdonar también a nosotros mismos, ser profetas, anunciar y denunciar, anunciar la buena nueva, anunciar el amor de Dios y denunciar todo aquello que va en contra del reino de Dios. Y ser guardianes, conservar, cuidar todo lo que Dios nos da a nuestro servicio, sean nuestros dones, nuestros talentos, incluso las estructuras, los edificios, los recursos de la comunidad de fe, de la iglesia, de la familia, o sea, cuidar y que se dé buen uso a todo lo que tenemos. Luego, para que podamos vivir esa vida de discípulos, Dios nos da dones y carismas, les decía. Esos dones son irrevocables, pero a veces su uso es solamente temporal. La vocación comienza aquí en la tierra, pero sigue en la eternidad de alguna o de otra manera. Dios nos llama y nos da una vocación y quiere que le sirvamos en comunidad, en iglesia, en familia. La vocación, la mayoría de las veces, se da en la edad adulta. Los jóvenes pues están buscando, están explorando, están tratando de entender cuál es el camino que Dios quiere que ellos sigan, pero es en la edad adulta cuando estamos listos para responder. Luego, al final de la última clase, les compartía sobre los carismas y los compromisos de la vida, según los dones que se necesitan para vivir una vida de solteros, los solteros permanentes que deciden vivir su vida en completa soltería, sin casarse, y los casados, los carismas que se necesitan para poder vivir esa vida de casado a plenitud, y aquellos que tienen una vocación a la vida religiosa o a la vida sacerdotal van a recibir unos carismas diferentes para que puedan entregarse completamente en ese tipo de vida. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la vocación como servicio para la misión. No todo trabajo se recibe como misión. Aquellos que pueden elegir muchas veces ven en su elección un llamado, pero no siempre es el caso. Para que el trabajo sea experimentado como una vocación cristiana, la persona debe reconocer que tiene ciertos dones y capacidades, talentos recibidos en el nacimiento y carismas recibidos libremente por el Espíritu Santo, que ellos buscan expresar a través de su trabajo y en forma de un servicio para un bien mayor. Para que el trabajo sea un llamado, debe ser reconocido tanto como don como una respuesta. Es mucho más que un deseo de hacer algo por otros. Se siente como una orden que debemos seguir pese a las dificultades, porque a veces estamos haciendo un trabajo y si ya no estás a gusto, si ya las condiciones no son las apropiadas para ti, pues te buscas otro trabajo, te vas a otra parte. Pero cuando tú estás respondiendo a un llamado que Dios te hace, Dios te da la gracia y te da la perseverancia para que te mantengas en eso. Claro, si tú te mantienes también en oración y unido al Señor, para que
sigas trabajando en ese llamado que Dios te dio, pese a las dificultades que se pueden encontrar. Y sí que uno encuentra dificultades para responder al llamado que Dios nos hace a seguir, ¿no? Estaban ustedes estudiando la vida de Moisés, y si se ponen a analizar todo lo que sufrió este hombre, Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero todo lo que pasó. O sea, él se encontró con muchos problemas, con muchas dificultades, pero Dios le dio la perseverancia y la inteligencia y lo fue guiando. Entonces, al final, no era Moisés quien estaba sacando al pueblo de la esclavitud, sino que era Dios, por medio de Moisés, que sacó al pueblo de la esclavitud. Entonces, alcanzan ustedes a ver la diferencia, ¿verdad?, entre cuando uno hace un trabajo, sea cual sea, porque uno lo quiere hacer o por cualquier otra razón, cuando ese trabajo es un llamado, es una respuesta al llamado que Dios nos hace. Y esto se puede aplicar para cualquier cosa en la que estemos trabajando. Luego, a veces no podemos ver de qué manera nuestro trabajo o profesión son el medio por el cual servimos a Dios y a los demás. Y no todo trabajo es un trabajo pagado. Muchos trabajos o muchos llamados que nos hace Dios son a trabajos voluntarios. Y eso es muy importante. Entonces, conforme comenzamos a responder a ese llamado que Dios nos hace, ya sea de manera un trabajador voluntario o un trabajador que tiene un sueldo, los carismas comienzan a emerger a través de lo que hacemos y conforme nos comprometemos a vivir como discípulos, discerniendo los dones particulares para el servicio. Los carismas responden a las necesidades particulares de la comunidad. Hace rato estaba comunicándome con Raquel, ¿no? Acerca bueno, no sé si Raquel está aquí, porque no alcanzo a ver. Pero cuando uno siente un llamado y cuando tú respondes a ese llamado que Dios te hace, es porque hay una necesidad en la comunidad o en la iglesia a la que perteneces y Dios te está llamando a ti para responder a esa necesidad, a eso que Dios quiere hacer con la comunidad o que la comunidad está necesitando. Cuando vivimos y trabajamos según los carismas, no quiere decir que no habrá dificultades y luchas, pero se llega a sentir que lo que hago es realmente una expresión de quién soy. Y esto solamente lo puede uno explicar y lo puede comprender cuando te das cuenta que estás trabajando en algo que Dios te llamó y que ese es tu lugar ahí, que no quieres estar en otra parte, aunque no te paguen mucho, aunque haya dificultades, aunque tengas problemas, llegas tú a comprender que Dios te quiere ahí, que tú en ese momento estás siendo las manos y los pies, los ojos de Dios, la boca de Dios para construir la comunidad, para darle un aliento a alguien, para llevar la esperanza, la paz, el amor a esa parte de la iglesia, en lo que sea, ya sea por medio de tu trabajo en la cocina o en la predicación o en la limpieza o en el cuidado de los enfermos, de los ancianitos, de los niños, en un hospital. O sea, es en cualquier ámbito de la vida. Si tú estás respondiendo a un llamado, tú vas a saber que ahí estás en el lugar correcto. Cuando vivimos y trabajamos según los carismas, les repito, no quiere decir que no habrá dificultades y luchas, pero te das cuenta que es ahí en donde ves la mano de Dios acompañándote durante todo este proyecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy claro para mí, Elizabeth. Muy bien, sigamos entonces. Bueno, entonces la vocación, les decía, es temporal y es eterna. Dios nos llama desde el vientre. Si están anotando, anoten ahí Jeremías 1:5, donde nos dice que Dios nos llama desde el vientre de nuestra madre. Entonces el llamado viene desde ahí, desde el vientre de la madre.
hasta llegar a la comunión con la Trinidad en la eternidad. Porque esto de estar completamente unidos a Dios solamente va a ser posible cuando estemos en la vida eterna. Porque aquí, mientras sigamos en este mundo, vamos a tener, pues siempre el pecado nos va a estar acosando, vamos a tener tentaciones, vamos a caer. Entonces nuestra unión con Dios en esta vida es imperfecta. Pero si perseveramos, creemos que vamos a llegar a alcanzar a la visión beatífica, la unión perfecta con Dios en la eternidad. Entonces, con los dones que nos da el Espíritu, también nos da la oportunidad de trascender, aumentando en nosotros la esperanza por la comunión completa con Dios que va más allá del presente. Porque si nosotros en momentos de oración, ya sea que estés ante el Santísimo o en la misa o donde quiera que tú estés haciendo una oración profunda, tú llegas a sentir esa unión con Dios. O incluso en tu trabajo, haciendo el trabajo de Dios, haciendo a lo que Dios te llamó a hacer, tú llegas a experimentar esa unión profunda con Dios, te das cuenta que es nada más una probadita y que uno no siempre está experimentando esa unión con Dios. Hay veces que es más fuerte, hay veces que es menos, pero sabemos que solo en la eternidad va a ser completa. El aspecto temporal de la vocación tiene que ver con el tiempo y con el espacio en el que cada quien vive y se enfoca. En quién soy yo en relación con Dios y con los demás en la vida terrena. La vocación se profundiza en la realidad, no en lo ideal. Vamos a poner el ejemplo de Moisés otra vez. Moisés tuvo su vocación como libertador del pueblo de Israel de Egipto, tuvo un llamado. Entonces, según pasó 40 años en Madián, cuando se fue a vivir con su suegro, y después de eso regresó, y aparte que él ya había vivido, pues no sé, tal vez otros 40 años en Egipto, como príncipe de Egipto. Entonces, la vocación de libertador no la vivió sino hasta que llegó, hasta que regresó de Madián, o sea, que Dios lo llamó, que él iba a ser el libertador. O sea, ya en la edad adulta, ya tenía 80 años. Y esa vocación la fue profundizando conforme estaba viviendo todo el proceso, cada uno de los pasos, cada una de las fases por las que tenía que pasar para liberar al pueblo de la esclavitud. Entonces, la vocación de cada uno de nosotros se va a ir profundizando y la vamos a ir viviendo conforme respondamos. Porque si nos quedamos sentados en el miedo o en ¿será que si Dios me llama? ¿Será que puedo? ¿Será que esto? No vamos a avanzar. O sea, tenemos que lanzarnos con la poca o mucha seguridad que tengamos de aquello que estamos haciendo, tenemos que hacerlo. Y en el proceso de responder nos vamos a ir dando cuenta, y también tenemos que ser dóciles a la guía del Espíritu y a escuchar la voz de Dios, y para poder acomodar el rumbo. Sí, es por aquí el Señor me quiere. No, por aquí no. Y así uno va es como que si fueras manejando por un camino por el monte, ¿no? Donde no hay un camino. Bueno, pues a lo mejor ese ejemplo no es muy bueno para aquí, porque aquí no manejamos en el monte. Digamos, si vamos por una carretera y que no tenemos el GPS y que tenemos que llegar a un lado, entonces vamos manejando y tenemos que ir viendo los señalamientos para ver en dónde estamos, cómo se llaman las calles o los pueblos por los que estamos pasando, y ahí ya nos vamos a ir dando cuenta si estamos avanzando a nuestro destino o si nos estamos alejando o si ya mero estamos cerca. Si ponemos atención, ¿no? Por decir, si vamos de un lugar a otro en un carro. Y en esto de la vocación y de la respuesta a Dios, también tenemos que poner atención a lo que está pasando alrededor de nosotros. Cómo está respondiendo la gente, cómo está respondiendo el Padre, qué estoy sintiendo yo en mi corazón, cómo está respondiendo la familia.
Y todos, si ponemos atención a todos esos cosas que pasan alrededor nuestro, podemos emparejar o enfocar, acomodar la ruta, el destino, o sea, para saber qué cambios necesitamos hacer. Entonces, ahí en el campo, en la vida, en el trabajo, es donde se profundiza la vocación de cada uno de nosotros. No en un ideal, no en estar soñando y estar pensando, porque sí podemos planear y pensar, pero hasta cuando empezamos a responder y hacer las cosas en la vida real, es cuando vamos a darnos cuenta por dónde debe de ir el camino, porque la mayoría de nosotros en estas cosas no recibimos un manual. Usted se va a ir por aquí y esto es lo que va a hacer, esto es lo que no va a hacer, no, sino que poco a poco vamos a ir descubriendo y vamos a ir siguiendo la voz de Dios, que Él nos va a ir guiando por donde debemos de pasar y cómo debemos de responder. Entonces, siempre tomando en cuenta el contexto en el que estamos, porque el encuentro con lo divino es siempre humano. La gracia de Dios la encontramos en nuestras realidades sociales y culturales. Ciertamente, sí vamos a encontrar la gracia de Dios en los sacramentos, ¿no? Cuando vayamos a la misa, cuando vamos a la hora santa, cuando vamos a la confesión. Pero cuando estamos afuera o cuando estamos haciendo el trabajo de Dios y que encontramos conflictos o encontramos puertas cerradas o encontramos piedras atravesadas y respondemos y buscamos la luz de Dios para saber qué hacer en esos momentos, ahí se va afianzando nuestra llamada, nuestra respuesta y nuestra vocación. Y entonces así vamos a poder ver que el discipulado es nuestra identidad personal, social y vocacional, porque somos discípulos de Jesús y debemos ser discípulos de Jesús en todo momento, no solamente cuando estamos sentados en la misa o cuando estamos ante el Santísimo, sino también cuando estamos afuera hablando con un supervisor o hablando con un compañero de trabajo o escuchando a una persona, visitando a una familia o cuando tenemos un hijo enfermo o un problema en el matrimonio. O sea, el discípulo de Jesús es discípulo de Jesús en todo momento. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es amplio y es grande y se hace particular y concreto en cada vida y en cada contexto humano. Y los carismas son las formas de describir la particularidad y la contextualidad llenas de gracia del Espíritu en el tiempo presente. La llamada del Espíritu al servicio, usando los dones que el mismo Espíritu da, une a todos los cristianos en un solo cuerpo. Porque les decía la vez pasada, la clase pasada, les decía que no hay un cristiano que no tenga carismas o dones. Y tampoco hay un cristiano o un católico que tenga todos los dones y todos los carismas. Algunos tienen unos, otros tienen otros, pero no necesitamos todos, porque todos formamos un solo cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo. ¿Preguntas, hermanos? No. ¿No? Ok. Bueno, voy a hablar un poquito más y después les voy a hacer yo preguntas. Les voy a hablar sobre la vocación al ministerio dentro de la iglesia. Esta vocación al ministerio no se limita a unos cuantos, ni tampoco a unos cuantos trabajos y actividades. El ministerio es una vocación distinta entre muchas que existen dentro de la comunidad cristiana. Hay que tener en cuenta que ninguna vocación es superior a otra. Tampoco el ministerio es una llamada superior a la santidad. Todas son iguales en dignidad y en todas las vocaciones estamos llamados a la santidad. La vocación al ministerio es el llamado a guiar a los discípulos en la vida del discipulado por causa de la misión de Dios en el mundo. O sea, cuando estamos diciendo que estamos sirviendo en un ministerio
o en una vocación dentro de la iglesia, porque sabemos que la iglesia existe para evangelizar. Entonces, todos los que tenemos algún ministerio o alguna responsabilidad dentro de la iglesia, la meta final es esa, evangelizar, de una manera directa o de una manera indirecta. Y pues el llamado es para guiar a los otros discípulos en la vida del discipulado. O sea, todos estamos llamados a ser discípulos, pero los que tienen vocación al ministerio en la iglesia guían a otros discípulos. Por lo tanto, la identidad del ministro está fundamentada en el discipulado y la llamada a guiar a otros discípulos, y este es el principal servicio del ministro, guiar a otros discípulos en el discipulado. Lo principal de la vocación al ministerio es que está directamente relacionada con el florecimiento de discípulos en la comunidad cristiana y en el mundo. De esta manera, los ministros están en una posición única de cuidar de la vocación de todos los cristianos. Entonces, si en una parroquia, si en una iglesia no hay suficientes, no hay muchas personas que estén respondiendo a su vocación como bautizados, es porque a aquellos que Dios llamó como ministros para trabajar en el ministerio de la evangelización no están respondiendo a su llamado. Dios los ha llamado, pero ellos no están respondiendo, o la comunidad no los deja responder, o algo está pasando ahí. Entonces, la relación del ministro con el resto de los miembros de la comunidad cambia. No por eso quiere decir que un ministro es un discípulo ejemplo, en el cual el trabajo ya fue terminado. No es que hayan alcanzado un discipulado más alto, aunque sí los evangelizadores, los catequistas, su ministerio es más visible y a veces se convierten en signos públicos y testigos por virtud de su trabajo de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, pues aquí están varios de ustedes que son miembros del comité, es la voz del comité o son el enlace entre el párroco y la comunidad. Entonces la comunidad los reconoce y los conoce y los ve, o los demás hermanos los mandan con ustedes. Entonces los discípulos pueden tratar de ver en los ministros modelos de cómo vivir una vida de discipulado. ¿Qué les digo? No quiere decir que ya el trabajo de todos los miembros del comité ya está terminado, ya son unos santos, ¿no? Sabemos que no, aunque sí los van a ver como ejemplos. ¿Por qué? Porque, como repito, son más visibles, porque los conocen, porque los escuchan, porque los ven, que suben a leer, que bajan, que hacen anuncios, que están en las puertas saludando, recibiendo a las personas, que están dando clases prebautismales o preparación prematrimonial o en un retiro, lo que sea. Entonces las personas los ven. Pero no por eso, porque ya tenemos un puesto, debemos de pensar que ya no necesitamos trabajar en nuestra propia conversión y en nuestra propia santidad. Al contrario, ¿verdad? Si tenemos un ministerio más visible que otros, que tal vez, por ejemplo, un sacristán, el que esté haciendo trabajo de sacristán, que lo hace ahí atrás antes de que comience la misa o después cuando ya terminó la misa y nadie lo vio, no quiere decir que un trabajo es más importante que el otro, sino simplemente que uno es más visible que el otro, y como es más visible, lo van a poner como ejemplo. Dice acá, a veces se les ponen cargas como ministros si esperan que vivan vidas perfectas. Sus vidas son un signo, uno entre muchos, en su comunidad de lo que significa ser discípulos. Eso se espera de ellos y los ministros deben esforzarse por vivir de esa manera, pero no deben de llevar la carga de ser el único símbolo en la comunidad. El ministerio está enraizado en el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre el ministerio general y particular. Todo ministerio es funcional, o sea, por el beneficio de todos, y no principalmente por el beneficio del ministro.
Y todo ministerio es principalmente por el reino de Dios. Haga lo que usted haga, hermano, usted lo hace por el reino de Dios, lo cual es el objeto de la misión de la iglesia. Los ministros son discípulos que reciben carismas especiales para practicar su ministerio. O sea, que Dios lo está llamando a usted a un ministerio en particular y como Dios lo llama, Dios le va a dar lo que necesita para llevarlo a cabo. El ministerio se basa en los dones de fe que recibimos en el bautismo y emergen por medio de los carismas en la vida adulta. Los dones son reconocidos por la comunidad muchas veces antes de que la propia persona los reconozca. Es importante que las comunidades inviten y acojan los dones para que estos florezcan, se prueben y se purifiquen y desarrollen especialmente con los jóvenes. Tanto la persona como la comunidad deben discernir. El discernir una vocación lleva tiempo y a través de muchas experiencias. Les voy a decir 5 momentos que se usan para que una persona entre al ministerio. Primero, reconocer que la llamada es personal. Ya se los he dicho muchas veces, que Dios está llamando. Después es el discernimiento eclesial y reconocimiento de carismas originales. O sea, ustedes que son, muchos de ustedes son líderes en sus parroquias, vean a las personas que están ahí, que son miembros de su parroquia, que van a la misa, para que vean qué dones tienen, qué talentos. Y también para que si Dios está dándoles algunos carismas a ellos, ustedes los puedan discernir, para que esas personas entren a servir en algún ministerio. Después de eso viene la formación para el ministerio. O sea, primero viene la llamada y luego el discernimiento y luego la formación. La formación es el tercer paso, ¿no? Cursos, pues los que tenemos aquí de estudio bíblico, es este curso que tenemos de evangelización en la arquidiócesis también hay, en el Instituto de Emaús con el Padre Faín también, y ahora ya tenemos un montón de clases por internet, por línea, y también tenemos becas. Si alguno de ustedes quiere formarse y estudiar más, ese es el tercer paso. Después viene la autorización por los líderes, ¿no? El párroco, el obispo, que les dan una responsabilidad oficial como catequistas o como según en lo que vayan a servir, y algunos de esos luego viene el rito. Por ejemplo, todos los catequistas en el mes de septiembre, no sé si en sus parroquias de ustedes, pero en muchas parroquias se hace la bendición de los catequistas, que van a comenzar a dar clases a los niños en septiembre. A mediados de septiembre se hace una bendición que de hecho se llama la bendición del catequista. Y ya después de eso, pues ya empiezan a servir los catequistas en su ministerio. Hay otro también para el de los ministros extraordinarios de la comunión. Y hay otros que se pueden hacer de manera más, no durante la misa, sino en algún otro liturgia o en un grupo de oración o algo así, ¿no? Pero sí, son esos 5. Primero la llamada personal, el discernimiento y el reconocimiento de los carismas, luego la formación, luego la autorización por los líderes y los ritos. Entonces, la formación no es lo primero. O sea, si Dios a ti te llamó para cierta característica o sientes que Dios te está llamando y digas, pero es que yo no sé, yo no he estudiado, yo no sé nada, ni siquiera sé buscar un libro en la Biblia, pero ya Dios te está llamando. Y si Dios te está llamando y tú estás dispuesto a responder, vas a aprender todo lo que necesitas aprender para hacer ese trabajo que Dios te está encomendando en esta parroquia. Y aquí en nuestra diócesis, en la mayoría de nuestras parroquias, aquí hay personas de Wilmar, de Glencoe, de Olivia, de Montevideo, de San Felipe. En la mayoría o en todas, en ninguna de estas parroquias hay personas que, aparte del sacerdote, que estén trabajando ahí con ustedes en el ministerio hispano, por decir.
Creo que hay algunos que están en formación de fe, pero en el Ministerio Hispano no tenemos a nadie que yo sepa. Entonces, todo el trabajo se hace con voluntarios que tienen su trabajo de día y aparte en su tiempo libre sirven y apoyan a la iglesia. Y así ha sido la mayoría de los tiempos, o sea, en 2000 años que tiene nuestra iglesia de existir, todo el trabajo ha sido llevado a cabo la mayoría de las veces por voluntarios, por hombres y mujeres de buena voluntad que donan su tiempo para sostener a la iglesia en todas sus necesidades. Entonces, si el Señor te llama para algo, ten toda la confianza y la seguridad que el Señor te va a formar en lo que necesites. Acuérdense también que Dios es este dicho que hemos oído muchas veces. Dios no llama a los preparados, sino que Dios prepara a los llamados. Yo esto lo he experimentado conmigo misma, porque cuando yo comencé a trabajar en la iglesia, no tenía los estudios que tengo ahora. Entonces, pero yo me lancé al ruedo porque no había nadie más y porque me aventaron así, por decirlo. Y ya el Señor busca a alguien que esté dispuesto a responder y a dejarse formar. Y ya después, con el paso del tiempo, pues ya llegan los estudios y llega la experiencia y uno comete errores muchas veces, pero es mejor que se cometan errores y va avanzando, se va construyendo el reino de Dios y a no hacer nada, a que nuestras parroquias se queden todas tristes y sin actividad y que cierren las iglesias, nos quiten la misa en español porque no hay nadie y no hay nadie que esté dispuesto a servir. Entonces lo importante es que estemos dispuestos a responder y a confiar de que la obra que estamos haciendo es la obra de Dios. Vamos a volver de nuevo al ejemplo de Moisés y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Moisés ciertamente tenía la educación de un príncipe, ¿no? Pero no fue eso lo que Dios usó principalmente para liberar al pueblo de Israel, sino que lo que Dios usó principalmente fueron pues las mismas obras de Dios, las 10 plagas, que Moisés no las hubiera podido crear ni con toda la sabiduría y experiencia de príncipe que él pudiera haber tenido, sino que fue Dios quien realmente liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y no solamente los liberó, sino que los llevó por todo el desierto hasta la tierra prometida. Entonces es siempre Dios el que toma la iniciativa, es siempre Dios el que está al pendiente de su pueblo, de su iglesia, de su parroquia. Nosotros solamente somos instrumentos que servimos a los planes de Dios. Entonces por eso no debemos de tener miedo a responder. Y porque el trabajo no lo estamos haciendo nosotros. Lo que nosotros hacemos como seres humanos es poquito y pequeño. Lo más grande, lo más difícil, lo más complicado, lo hace Dios. Entonces, lo que hace el ministerio, una vocación, son los carismas que la persona recibe para llevarlos a cabo. Los carismas los da el Espíritu Santo para construir comunidad. Esos dones pueden ser para toda la vida o por cierto tiempo. Pueden cambiar o cesar o aparecer a media vida o al final de la vida. En otras palabras, aunque los carismas son un regalo del Espíritu Santo, depende de la comunidad el practicar con diligencia para discernir su presencia. Lo primero a discernir es si la persona siente una llamada a guiar a otros discípulos. Ya de ahí surgirá si será a tiempo completo o de ministro ordenado. Los carismas del Espíritu para practicar el ministerio son dados a los que son llamados a dirigir discípulos. Me quedan 4 minutos, a ver si les alcanzo a hablarles de los carismas de Jesús, que son también carismas del Espíritu para el ministerio en evangelización y catequesis. Solo los voy a mencionar rapidito y en la siguiente clase a ver si podemos profundizar más. Son 3. Primero, saber y entender como un solo carisma. Segundo, hablar y escribir. Y tercero, la humildad. Saber y entender la fe cristiana y la tradición a la manera de Cristo. Y conocer y entender la vida humana, el corazón humano, entender el mundo creado, entender el cosmos, entender el mundo natural, la política, la sociedad, la cultura. Y
por medio de la historia, tanto el pasado como el presente. Entonces, hay varios tipos de conocimiento, el puro o especulativo y el conocimiento para un fin y el conocimiento que sale del amor. Cada uno tiene sus ventajas y riesgos. Conocer por conocer sin relación conmigo mismo o con la comunidad no tiene caso. No es lo mismo conocer el contenido de la Biblia solo por conocerlo o conocerlo para predicar y motivar a otros a la santidad. Entonces, ahí hay que cuidarnos de caer en la tentación de que solo queremos saber y saber y saber. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Y saber toda la historia y poder contarla. No es suficiente. Tenemos que, si sabemos mucho, que ese conocimiento que sabemos lo podamos compartir con los demás para que ellos también crezcan en santidad y que nosotros también crezcamos en santidad y que crezcamos en amor a Dios y que lo podamos glorificar mejor. Luego el hablar y el escribir. Este carisma es para invitar a instruir a otros en los caminos del discipulado, ya sea oralmente o por escrito. Pero acuérdense que de nada sirve hablar bonito o escribir bonito si nuestra vida no concuerda con lo que hablamos o con lo que escribimos. Tiene que haber coherencia. El carisma de la enseñanza incluye el poner atención a los modos en cómo la gente aprende la fe. Hay que poner atención a los participantes, a escuchar a los participantes, reflexionar en lo que han aprendido, acceder a la tradición, hacer preguntas. De esto vamos a hablar más en el año 2026 porque vamos a estar profundizando en todos esos aspectos de la catequesis. El tercero es la humildad. Es el tercer carisma que debemos tener en cuenta para la evangelización y la catequesis. Es también una virtud moral y es una disposición. Consiste en tener la perspectiva correcta de uno mismo. Ni muy bajo que uno se boicotee a uno mismo, ni muy alto que se llene de orgullo. Saber que del polvo fuimos creados en la imagen de Dios. O sea, dos cosas. Polvo, que es lo que pisamos con nuestros pies, o sea, como que nada vale, y de ahí fuimos hechos del polvo, pero a imagen de Dios, el creador, el gran, el único que existe. Y mantener una sana tensión entre esas dos realidades, que somos polvo, pero que somos a imagen de Dios. Bueno, les voy a dejar la tarea. No estoy segura si voy a poder estar aquí para el lunes que viene. Si sí estoy, pues vamos a hablar de estas tres carismas con más profundidad. Y si no estoy, les voy a dejar como quiera de una vez la tarea, las voy a poner en el chat. Hay 6 tareas, esta sí va a ser un poquito más larga, pero no tienen que hacerlas todas, tienen que hacer, bueno, si alguien quiere hacer las 6 tareas está bien, pero si con 1, 2 o 3 que hagan, está bien. Estas tareas, como ya se habrán dado cuenta, es para formarlos. Entonces, hay una opción para escribir en su diario, hay opción para escuchar a la comunidad, hay opción para hacer una acción concreta. Entonces, ustedes escogen la que ustedes quieran hacer, lo escriben y me la mandan. Ya saben, por cualquiera de los medios, correo electrónico, por Messenger, por WhatsApp. Y en diciembre tenemos la costumbre que no tenemos clases, entonces la siguiente clase sería hasta el 5 de enero. Vamos a tener todo el mes de diciembre libre, pero van a tener tarea, les digo, es tarea un poquito más larga. Y para el siguiente lunes, si no estoy yo, Antonio va a tener 2 horas para avanzar en lo de los reyes y los profetas. Y sí, pues profundizaremos con lo de las carismas de la enseñanza. ¿Alguna pregunta, hermanos? La tarea. Sí, la tarea se los voy a poner ahí en el chat. Ok. También, si alguien quiere que se las mande por correo regular,
Mándenme de alguna manera, háganme llegar su dirección en un texto o en un mensaje y se los mando a su casa, si quieren, se los mando en un sobre. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta, duda, queja, comentario? No hubo donas ahora, Vanessa. La queja de Eduardo. Exacto. Una queja muy válida, ¿verdad? Bueno, vamos a decir un gloria al Padre para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre y Gloria al al Hijo, al Espíritu Santo, Espíritu, como era en el Justicia principio, ahora y y siempre siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y aprovecho para recordarles del retiro de Adviento que vamos a tener 29 y 30 de noviembre en Marshall. Si quieren aprovechar, pues son todos bienvenidos allá en Marshall de 8:30 a 5:30, creo. Muy bien, gracias. Gracias. Buenas noches, que Dios les bendiga. Hasta pronto. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Bye. Gracias a todos. Bye.